Buenos días, chicos. Buen día, profe. Buen día. Buen día, profe. Bueno, hoy vamos a comenzar con el tema 3 de la materia de esta primera parte, que abarca un par de herramientas alternativas para resolver ecuaciones diferenciales, herramientas analíticas. O sea, no herramientas numéricas, sino herramientas analíticas. Si bien una de las dos, digamos, en uno de los dos procedimientos que vamos a ver puede haber aproximaciones, o sea, no calcular exactamente el resultado exacto como una función, pero sí se pueden hacer aproximaciones. Y la idea de este capítulo es justamente abarcar otros formatos de ecuaciones diferenciales de los que no vimos en las dos primeras bolillas de la materia, que se limitan a unos pocos casos en particular, y tratar de tener un par de herramientas que nos permitan resolver analíticamente ecuaciones diferenciales que justo no encuadran en los procedimientos que corresponden a las formas vistas en los primeros dos capítulos de la materia, o sea que se limitan a ecuaciones de primer orden, variables separables, homogéneas lineales, no homogéneas lineales. Podemos reducir a variables separables, pero no hay mucho más, digamos, en primer orden. Y en segundo orden se limitan a las que son homogéneas o no homogéneas lineales con coeficientes constantes. O sea que si nosotros analizamos la infinita cantidad de formas que puede tomar una ecuación diferencial, los métodos que nosotros conocemos y que se adaptan a unas cuantas formas de ecuaciones diferenciales son bastante limitados en cuanto a números. Pero eh, en cuanto a número, ¿no? Pero en cuanto a aplicaciones, es decir, en cuanto al uso de esas formas, es muy extendido en los problemas de ingeniería. Así que, sabiendo las formas que sabemos, tenemos una amplia posibilidad de que los problemas que nos toquen a nosotros en el ejercicio profesional o en las materias que ustedes tienen posteriores a análisis matemático 2, fenómeno de transporte, los que estudian química, operaciones, unitarias 1 y 2, bueno, matemáticas especiales o matemáticas para ingenieros, eh, operaciones industriales, se van a encontrar con ecuaciones que en la mayor parte de los casos responden a los formatos que vimos en los capítulos anteriores. De todas formas, es necesario tener como un panorama un poco más general para resolver, como les digo, ecuaciones que no están dentro del formato más básico que es el que vimos nosotros. Entonces ahora, en el tema 3, que se llama otras herramientas para la resolución de ecuaciones diferenciales, nosotros vamos a ver como dos clases de métodos. Uno que se basa en aproximar la solución de una ecuación diferencial por medio de una serie de potencias de x, que es un procedimiento. Y el otro, que es un concepto que para la mayoría de ustedes va a ser nuevo y que es una operación matemática que se llama transformación de Laplace, que se basa en las propiedades de la integral. Esos métodos, con ciertas limitaciones, pero permiten resolver ecuaciones diferenciales que no se
ajustan a los formatos que nosotros vimos anteriormente. ¿Mm? En este tema, esto que yo les comenté es lo que está bueno en la introducción de esta presentación. Vamos a ver, como les decía, dos métodos. Uno que se basa en las propiedades de las series de funciones, para lo cual en la guía de trabajos prácticos hay una pequeña introducción o repaso de la serie de funciones que ustedes vieron en parte en análisis matemático 1, como sucesiones, bueno, y después también vieron algo de series. Nosotros acá lo que vamos a utilizar de las series es la capacidad que tiene una serie de potencias de aproximarse a una función continua. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos la función seno de x, la función seno de x ustedes se la pueden imaginar, es como una ola que va desplazándose a lo largo del eje x y tomando picos y valles desde menos infinito hasta infinito. Esa es una función. La serie de potencia es un polinomio, claramente. Entonces, la serie de potencias más básica es la que solo tendría un término constante y vendría a ser como una recta paralela al eje X que no se aproxima demasiado a una sinusoide, salvo en un punto tal vez. Si nosotros ponemos como serie de potencias a un polinomio de primer grado, que podría ser a más bx, bueno, tal vez en el origen, con un valor de b adecuado, esa recta que pasa por el origen, si a fuese 0, podría ser parecida a la sinusoide en los alrededores del origen. No sé si me van siguiendo este razonamiento. ¿Voy a repetir, profe? Puedo repetir. Y puedo repetir con un dibujito. A ver, ya salgo de la pantalla y... Ahí no. Ah, me están viendo, ¿no? ¿Ustedes ven mi gráfico ahí? ¿O no? Sí, profe. Bueno, ahí es lo que yo les decía, es como que hay una sinusoide en azul, que puede ser u igual a seno de x, por ejemplo. Y después hay una función que sería i igual a, que es una constante. Otra función i igual a b por x. Esas funciones se aproximan a la función seno en algunos lugares del dominio de la función. Claramente no son iguales, no son dos funciones iguales, pero hay puntos que yo ahora marco con redondeles azules, en donde la función i igual a de x se aproxima bastante a la función seno de x. Y en el caso de la función i igual a b de x, si elegimos un buen valor de b, hay no solo puntos, sino que hay entornos de un punto x0 en los cuales la función i igual a b de x se aproxima bastante, por decirlo así,
a la función seno de x. Ambas líneas rojas son polinomios. Y esta es una función continua, definida, que no son polinomios. Entonces, el concepto de serie de potencia, como aproximación de funciones, se basa en que para determinados entornos de un punto, un polinomio es suficiente para representar una función que no es un polinomio, que es más complicada. ¿Eso se entendió? Sí, profe. Bueno. Ahora, el concepto de serie, que es el que están viendo en la pantalla compartida, se basa en el concepto de sucesiones. Es decir, nosotros podemos tener funciones, por ejemplo, acá las llamamos U1, U2, U3, funciones de X, que de alguna manera las sumamos, pero siempre ponemos alguna función más, digamos, para construir una serie o una sucesión infinita de funciones reales. Cuando nosotros tenemos una sucesión infinita de funciones reales, de una variable real x, esa sucesión infinita generalmente tiene algún sentido. Es decir, por ejemplo, no sé, la sucesión infinita de funciones es 1 sobre x a la n. Entonces, si n es el índice con el que va cambiando cada elemento de la sucesión, y n vale desde 1 hasta infinito, el primer término de la sucesión sería 1 sobre x, el segundo 1 sobre x al cuadrado, el tercero 1 sobre x al cubo, y así sabríamos nosotros cómo completar el próximo término de la sucesión. Estas son definiciones, ¿no?, de sucesión de funciones. Si a los términos de una sucesión infinita los sumamos, lo que nosotros construimos es una serie infinita de funciones de x, por definición, donde la suma de la serie es la suma de todos los infinitos términos de cada una de las funciones. Es decir, hay U1, U2, U sub n, serían las funciones de x que se suman. Cuando nosotros sumamos infinitos términos, supongamos que los términos sean positivos, para empezar por algún ejemplo un poco más concreto. Si nosotros sumamos infinitos términos positivos, ¿podríamos tener un resultado finito? No. Uh-huh. ¿Alguna otra respuesta además del no? ¿O algún otro no? No, profe. No. O sea, ¿ustedes están seguros que digamos, no podrían obtener un resultado finito si suman infinitos términos positivos? Bueno.
Por ejemplo, tomemos esta serie infinita, me parece que, no sé si la ven con los viromes, a ver. ¿Se alcanza a ver? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahí dice f de x igual a 1 más un medio, más un cuarto, más un octavo, más un 16, más un 32. El próximo término, según esa secuencia, ¿cuál sería? Uno sobre 64. Bien, y el otro 1 sobre 128 y así. Podrían expresar de alguna manera en función de n cualquier término de esa serie. Es decir, 1 sobre n al cuadrado. No, 1 sobre 2 elevado a la n. veamos. A ver si es así. O sea, lo que recién comentaron es que, yo no sé, yo no lo veo, pero ustedes si lo ven, fantástico. Este sería para n igual a 0, para n igual a 1, para n igual a 2, para n igual a 3, para n igual a 4, para n igual a 5. Y si ustedes ponen a sub n, que vendría a ser cualquier término, ¿no es cierto? Como 1 sobre 2 a la n, para n igual a 0, ¿cuánto les daría? 1. Para n igual a 1, Un medio. bien. Para n igual a 2, Un cuarto. puede hablar otro que no sea Gastón, no está prohibido, por favor, chicos. Para n igual a 3, para n Un igual a octavo. 3, un octavo. Un octavo. Sí, pi. Para n igual a 4, Un 16. que sale de acá, ¿no es cierto? No nos olvidemos. 2 a la cuarta. Y para n igual a 5, Un 32avo. bien. O sea que también sale de acá, ¿no es cierto? 2 a la quinta. Y después ya sabemos cómo sigue. Esta es digamos, la expresión genérica. Y nosotros la misma suma, o sea, esa misma f de x, la podemos expresar, en vez de poner todo el desarrollo de las funciones, podríamos expresarla como si fuera una sumatoria de 0 hasta infinito con un término general que en este caso vendría a ser, o sea, la misma f de x que tenemos acá arriba desarrollada, la podríamos expresar más sencillamente así. F de x igual a la suma entre 0 e infinito de un término genérico a sub n, que ese término genérico a sub n es 1 sobre 2 a la n. Bueno, ahora vamos a ver por qué los que dijeron que una suma de infinitos términos positivos no podía ser un número finito, están en un error. Para eso yo tengo que hacer un dibujo que cuando teníamos clases presenciales lo hacía caminando en el aula, pero ahora vamos a tener que adaptarnos a esta modalidad tan extraordinaria, digamos.
Bueno, primero me gustaría ver si se puede interpretar eh, este dibujo hasta donde se puede interpretar. A ver, no sé si alcanzan a ver acá. Esto sería un eje X donde hay una escala puesta que va de 0 a 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí se ve. El 1 sería la mitad del 0 hasta el 2. Estamos poniendo las unidades de medida simplemente del eje X. El 1,5 sería la mitad entre el 1 y el 2. Aunque no esté exacto, pero quise representar eso. Después el 1,75 sería la mitad entre el 1,5 y el 2. Y los otros dos, que ya no los marqué, sería la mitad entre 1,75 y 2, y después el último sería la mitad entre 1, bueno, lo que dé 87,5 y 2. ¿Se entiende cuál es la idea del dibujito este? Sí, profe. Bueno, entonces si nosotros tomamos la serie que acabamos de construir, que es 1 más 1/2 más 1/4 más 1/8 más 1/16 más 1/35, imaginemos que son los pasos que nosotros damos para desplazarnos desde 0 hasta el infinito, según dicen ustedes, porque vamos a dar infinitos pasos. O sea, si uno avanza con un paso positivo y da infinitos pasos, ¿hasta dónde llega? Hasta cerca de 2. Ah, ¿quién dijo eso hasta cerca del 2? Yo, profe. Denis. Bueno, recién habían dicho que si sumamos infinitos términos positivos, pasábamos de largo el 2 y llegábamos hasta el infinito, ¿no es cierto? Pero ahora lo vamos a ver con una gráfica, digamos. Entonces, el primer paso vale 1, según nuestra serie. Y llegamos hasta el punto 1, sumando un número positivo que es 1. El segundo paso nos permite alcanzar el valor 1,5. ¿Por qué? Porque le sumamos a el 1 que habíamos alcanzado, 1/2. El tercer paso nos permite llegar a 1,75, porque al 1/2 más 1, o sea, al 1,5 que habíamos alcanzado, le sumamos 0,25. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. Bueno. Después del llegar al 1,75 ya le tenemos que sumar un octavo, que es 1,125. Entonces llegaríamos al 1,875. Ahora, después le tenemos que sumar un 16, que ya es 0,0625, digamos, 6 no sé cuánto. Y caminamos eso. Después un 32, que va a ser la mitad entre lo que falta para llegar al 2 y el 2. Después un 64, que va a ser la mitad de la mitad que nos queda. Y siempre el próximo paso, el próximo término de la serie, va a ser la mitad de la mitad que resta para alcanzar el punto 2 en este caso. ¿Alguna vez llegaremos al punto 2? No, profesor, no vamos a No, acercar. profe. ¿Sí?
Denny dijo que no, que nos vamos a acercar, pero que no llegamos. ¿Alguien más? Sí, Lo profe, mismo. siempre vamos a estar acercándonos, pero nunca vamos a llegar. Bueno, ahora, cuando nosotros hablamos de aproximar una función a un valor, digamos, ¿con cuántos términos de esa serie ustedes dirían que el valor de la serie es aproximadamente 2? El valor de la suma, ¿no es cierto?, de la serie es aproximadamente 2. ¿Cuántos términos se exigirían en una respuesta para dar por válida la igualdad? Con un error de tanto, digamos. Infinito. Si ponemos infinitos términos, ¿el resultado cuál sería? Uno coma nueve 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 nueve. El, el- Básico. el tema es así. El concepto de infinito es infinito. El concepto de finito es finito. Si nosotros ponemos 1,5 millones de términos, ahí sí está bien que digamos que va a dar 1,9999 y un montón de 9, pero le va a faltar algo, digamos, un micrón para llegar a los 2 metros. Pero si sumamos infinitos términos, cosa que es imposible desde el punto de vista de la lógica sumar infinitos términos, porque nunca terminaríamos de sumar, pero si lo lograríamos hacer, ¿a qué número llegamos? A 2. A 2, porque en el límite de esa suma infinita, el valor de la suma es 2. Lo que pasa es que nunca vamos a poder llegar exactamente al límite, porque el límite se trata de un concepto que no es posible de alcanzar. O sea, cuando hablamos de infinito, nosotros tenemos una limitación lógica que es la de el concepto de infinito, que no tiene límites, o sea, no existe la forma de acotarlo. Porque siempre que llegas a un lugar que para vos es el infinito, hay otro paso más para dar. Pero sí podemos llegar a un valor tan cercano a 2 como querramos. ¿De qué depende cuán cercano sea el valor que alcanzamos con respecto a 2? O sea, ¿de qué dependerá? De la cantidad de términos que ocupemos. De la cantidad de términos que ocupemos. Ahora, si uno tiene elementos de medición que miden la menor unidad de medida es el centímetro y los dos están medidos en metros y estamos calculando una distancia en metros, ¿cuántos términos para nosotros serían suficientes para tener una buena aproximación si no podemos medir menos de 1 centímetro? ¿Cómo dijo, profe? Digo, si nosotros queremos una aproximación, supongamos que ese 2 es una medida de longitud, 2 metros. Y nosotros queremos, a través de esa serie, sumando términos, llegar a los 2 metros. Si nosotros podemos medir por nuestros elementos de medición hasta 1 centímetro, pero no trajimos la cinta métrica y queremos medir o determinar la medida con la serie de potencia, haciendo de cuenta que tenemos la cinta métrica, ¿hasta cuántos términos deberían ustedes sumar para tener un error comparable al que tendrían con la cinta métrica que no mide menos de 1 centímetro? O sea, que mide con 1 centímetro de error, más o menos.
6 o 7 términos. 6 o 7 términos. ¿En qué te basás? Hice la suma y llegué a aproximar lo que serían decímetros y centímetros a 9. Ah, entonces, y el valor ese de 6 o 7 términos te lo va a dar el valor del último término que vos descartás, porque suponete vos llegás hasta un octavo es 0,125. Ahí tenés más que un centímetro, ¿no es cierto? Cuando tenés Sí, un 16, ya tenés 0,06, ahí tenés 6 centímetros más o menos. Con 1,32 ya tenés 0,003. Y con un 64 capaz que estamos en el orden y con un 128 seguro que tenés menos de un centímetro, que sería el octavo término, creo que vos decís. Entonces, el valor del último término que vos descartás en esa suma debería ser más pequeño que el error que vos querés cometer. ¿Se entendió esa última parte? No. entonces el Sí, que sí. descartamos tendría que estar en 0,00 algo. Exactamente. El que descartamos tendría que estar por debajo de 0,01, que sería un centímetro. Bien, profe. Ahí nosotros no vamos a trabajar con sucesiones, ni con aproximaciones, ni nada, pero esto yo les tengo que comentar como introducción para que ustedes tengan en cuenta que no todas las series que son de términos positivos no convergen, o sea, dan infinito a la suma. Al ser convergente la serie, quiere decir que con una suma de infinitos términos podemos obtener una función. En este caso que vemos el ejemplo nosotros, la serie, cada término de la serie es una constante, o sea, acá no hay forma de que esta función de x, como está planteado, un 1 más un medio más un cuarto, para distintos valores de x de distintos resultados. ¿Por qué? Y porque son todos términos constantes. Ahora, si nosotros planteamos una serie diferente, por ejemplo esta que está acá, si la alcanzan a ver, ahí lo que dice es f de x igual a 1 más un medio de x más un cuarto de x al cuadrado más un octavo de x al cubo. Entonces, acá la cuestión es, para x igual a 1, tendríamos la serie que vimos recién y que sabemos que la suma en el infinito es 2, o que tiende a 2 para un número finito de términos. Si x vale 0, ¿cuál sería la suma de esta serie? 1. 1. 1 porque queda solamente el primero de todos los términos que conforman la serie. Si x fuera 10.000, o sea el número 10.000, la serie también daría un número finito como suma. No, profe. Aparentemente parecería que no,
porque lo que va disminuyendo un medio, un cuarto, un octavo, parecería que es menos en relación de peso, digamos, que lo que va aumentando 10.000 al cuadrado, que es un montonazo, después 10.000 al cubo, que es otro número gigantesco. Entonces, ahí la diferencia es si cada término sucesivo de esta serie aumenta o disminuye, si, en valor absoluto, ¿no es cierto? Si todos los términos van disminuyendo, la serie va a ser convergente. Ahora, si los términos van aumentando y siguen siendo positivos, claramente la serie va a ser divergente. Y no vamos a tener un valor de la función para ese valor de x. ¿Se entiende? Sí, profe. Mm. Ahí el concepto, digamos, de convergencia, que eso está bien detallado en la guía de cursada. Es importante que lo analicen, no por el concepto en sí, sino para que ustedes tengan la noción de que se pueden proponer funciones en forma de series infinitas que son convergentes. Esa propiedad de convergencia se puede analizar así intuitivamente o por criterios de convergencia. Nosotros en la guía tenemos un teorema de convergencia que dice cuándo la serie converge. Y en definitiva converge cuando los términos constantes, los coeficientes de cada término de la serie, cumplen con determinada condición o cumplen con un radio de convergencia. La idea es que el término de la serie, que en el caso de la serie de potencia sería A sub n, que es un término, ¿no es cierto? El anterior es A sub n menos 1, y x surge de dividir el factor de x a la n en el término que está acá puesto, dividido el factor x a la n menos 1 que está en el término anterior. Bueno, x a la n dividido x a la n menos 1 siempre va a dar x. Entonces, la condición de convergencia es simplemente que la división entre los términos sucesivos de la serie sea menor que 1. Por ejemplo, ahora lo vemos acá con un ejemplo. Analicemos este ejemplo, por favor. Para que esta serie que nosotros escribimos antes sea convergente, se tiene que dar que el término de la serie dividido el término anterior
sea menor que 1, para que la serie decrezca. Estamos hablando de series de términos positivos. En este caso particular, un término, un término de la serie que sería un cuarto de x al cuadrado, ¿no es cierto? Y el término anterior que sería un medio de x, dividido, dan un medio de x. Y eso tiene que ser menor que 1. La pregunta es, ¿para qué valores de x la serie es convergente? Para valores menores que 2. Para valores menores que 2 es una propuesta. ¿Alguna otra? Bien. No, vamos a repetir esta parte, porque ahí me parece que los perdí, chicos. Nosotros estamos haciendo una pequeña introducción a las series de potencia para, de alguna manera, fundamentar por qué podemos usar a una serie de potencias como propuesta de solución de una ecuación diferencial. La serie de potencias, las series infinitas de potencia, pueden ser convergentes o divergentes. Y son divergentes, no convergen a ninguna función, ni a ningún resultado para un valor específico de la variable independiente x. Ahora, si son convergentes, la serie de potencias sí convergen a un determinado valor. Y para cada valor de x, la serie toma un valor. Como en una función, para cada valor de x, la función toma un valor. Pero como recién vimos, en el caso que hicimos un medio más un cuarto más un octavo, cuando no interviene x, la serie o es convergente o es divergente. Pero cuando interviene x, la convergencia no solo depende de ese término constante, podríamos decir, o que varía, pero es un número que no depende de ninguna variable x, sino que también depende del valor que toma x, la variable independiente. Para valores de x determinados, la serie puede ser convergente, y para otros valores de x determinados, la serie puede ser divergente. Entonces, eso nos acota que la solución que encontremos a través de una serie de potencias esté limitada a un cierto rango de variación de x. Lo que nosotros establecemos, que es la formulita que está remarcada en la pantalla, es que para que una serie de potencias sea convergente, el cociente entre el término A, o sea, el término que es independiente de x, sobre el término anterior, o sea, cualquier término de la serie, el 14, el 15, dividido el anterior, el 13, el 14, multiplicado por x tiene que ser menor que 1. Si para que eso suceda x tiene que ser 0, la serie no nos sirve. Ahora, si hay valores de x para los cuales eso es 1, entre esos valores de x la serie converge. El ejemplo que nosotros vimos sin la x era este, o sea, 1 más un medio más un cuarto más un octavo, que ahora lo estamos poniendo con x. Entonces, dijimos recién, si x valía 10.000, teníamos problema porque este factor iba creciendo mucho más que lo que iba decreciendo este. Entonces íbamos a sumar números cada vez más grandes y la serie no convergía. ¿Cuál es el criterio que nos da la convergencia de la serie? Bueno, que el valor del término, de un término dado,
dividido el término anterior sea menor que 1. Eso nos asegura que la serie no crece término a término. Eso sería el a sub n más 1 dividido el a sub n. Pero acá cada término tiene una parte de x, digamos, incluida. No es pura constante. Entonces, cuando planteamos la fórmula, un término cualquiera dividido el anterior, en este caso un cuarto de x al cuadrado dividido un medio de x, nos da un valor en función de x. O sea, siempre nos va a quedar x porque es un término siguiente de un término anterior. X a la n más 1 sobre x, o como lo querramos llamar. Por un valor constante que surge de dividir los dos coeficientes constantes. ¿Cuándo un medio de x, o para qué valores de x, un medio de x es menor que 1? Eso nos va a decir para qué valores de x esta serie que planteamos acá es convergente y la podemos usar como una propuesta de solución para la ecuación diferencial. Ahí, entonces, el compañero que había dicho x tiene que ser menor que 2, interpreto que el razonamiento que hace es que 2 dividido 2 es 1. Bueno, si es 2, no es menor que 1. Entonces no cumple. Ahora, cualquier número por debajo de 2, o sea, 1,99 dividido 2, ya es menos que 1. Por supuesto que 0 dividido 2 también es menos que 1, pero 0 como valor de x no nos sirve porque anula la serie. Ahora, x igual a 1 funciona, x igual a 0,5 funciona. Entonces, el intervalo de convergencia de esta serie de potencias sería para x entre el valor 2 abierto y 0 abierto, para dar un límite. No sé si ahí entendieron un poquitito mejor. Sí, profe. Mm, Sí, profe, sí, entendió. Bueno. Valores más cercanos a 0. Claro, siempre el centro de convergencia va a estar en 0, porque si ponemos 0, converge sí o sí. Pero si ponemos 0 no nos sirve como propuesta, porque un intervalo de 0 quiere decir que la serie converge solamente para x igual a 0 y simultáneamente la serie desaparece. Entonces, con ese concepto de convergencia de una serie, que lo pueden, digamos, analizar con más detenimiento, hay varios ejemplos en la guía de cursada. Nosotros ya lo que sabemos es que una función la podemos representar en serie de potencia. ¿Qué ventaja tiene? Que una serie de potencia es un polinomio. Y si lo podemos aproximar a un número determinado de términos, por ejemplo 5, ya no es una función tan complicada como para manejar. Y es mejor manejar un polinomio de 5 términos que buscar una integral de una función que puede ser complicada y responde a una ecuación diferencial de la cual no tenemos ningún método para la solución. Entonces se usa como una alternativa este tipo de método cuando las ecuaciones diferenciales que tenemos para resolver no encuadran en los métodos que vimos nosotros para primero y segundo orden. El método de solución de ecuaciones diferenciales a través de serie de potencias se basa en proponer una
a ver dónde estamos. Se basa en proponer. Nosotros tenemos la ecuación diferencial que hay que resolver, ¿no es cierto? Que ya ahora puede ser de cualquier orden, con coeficientes que no sean constantes, etc. La idea es proponer como solución de la ecuación diferencial una serie de potencias que no sabemos cuál va a ser, pero sabemos que si encontramos una serie convergente, existe. Y los coeficientes A1, A0, A2, etcétera, no los conocemos. Pero que reemplazando esta propuesta en la ecuación diferencial dada, nosotros podemos llegar a determinar esos coeficientes. Este método de determinar coeficientes es un método que se llama método de recurrencia. Y después hay otro método que es el de la serie de Taylor, que, bueno, el de la serie de Taylor es como más sencillo porque parte del desarrollo de la fórmula de Taylor y establece que cada coeficiente viene a ser o viene a estar relacionado con la derivada de la función. Pero para no irnos del primer tema, que es el método de recurrencia, y que es lo que estábamos empezando a ver recién, voy a compartir digamos, un ejercicio resuelto, así medio como paso a paso, que ya lo vamos a ver. Creo que es este. Bien. Ahí este es un ejemplo muy sencillo para resolver una ecuación diferencial, en este caso de segundo orden, por el método de serie de potencia. Claramente lo podríamos resolver por un método tradicional que vimos nosotros de segundo orden, homogénea, con coeficientes constantes, es decir, calculamos las raíces de la ecuación característica, resolvemos la solución general, tenemos las condiciones iniciales y encontramos la solución particular. Pero, digamos, al profesor, nosotros vamos a ver cómo haríamos cómo resolveríamos este ejercicio proponiendo una solución en el formato de serie de potencia. Las condiciones iniciales nos dan datos de los valores de I y de I' para determinados valores de X. O sea, nosotros podemos determinar o reemplazar esas condiciones iniciales en la ecuación diferencial y ya tener los valores de las constantes arbitrarias. El método de solución de ecuaciones diferenciales a través de serie de potencia consiste como primer paso en proponer una solución y que se pueda representar por una serie de potencias de X, donde acá C sub n vendría a ser el coeficiente de cada uno de los términos de X a la n, o sea, de las potencias de X. Esa sería como nuestra propuesta. Lo que no conocemos es C sub n. Para definir una serie de potencias tenemos que saber cuáles son esos coeficientes. La serie desarrollada sería C0 más C1 por X más C2 por X al cuadrado, es decir, reemplazando en la propuesta que nosotros hacemos, cada C va tomando el valor que le corresponde a sus subíndices, C0, C1,
C2. Y cada exponente o potencia de X va tomando el valor que le corresponde también, o sea, X a la 0, X a la 1, X al cuadrado. Como I de 0 es 1, nosotros ya acá, en la primera expresión que tenemos, podríamos decir que si X vale 0, Y vale 1. Ahora, si X vale 0, C1 por X, C2 por X cuadrado, todo eso vale 0. Entonces, Y sub 0 va a ser C sub 0. O sea que ya encontramos el primer coeficiente de la serie. Porque si Y vale C0 más C1 por X, ahora Y de 0 es C0, pero como Y de 0 es 1, nosotros ya el primer término de la serie lo conocemos, que vendría a ser 1, no otro valor. Entonces, en lugar de C0 ya podemos poner el 1 y ya construimos una pequeña partecita de la serie, que sería el primer término. Si con un término nos alcanzaría para la aproximación, ahí terminaría el ejercicio. Pero por lo general, por supuesto, con un término que sería una constante no alcanza. Ahora vamos a ver qué pasa con el segundo término, porque también sabemos que Y' es menos 2. Ahora, Y' la podemos deducir de Y, que es la que proponemos nosotros. A ver, acá está ya planteada Y' como la suma entre n y 1, entre n igual a 1 e infinito, de n por c a la n, por x a la n menos 1. ¿De dónde suponen que sale esa expresión? Pueden poner por el chat o pueden poner por micrófono. Por la derivada, profe. Por la derivada. Al derivar acá, nosotros lo que estamos haciendo es derivar esto, que está, no sé si ven el cursor donde yo les muestro. Uy, ahí va. O sea, esta sí, desarrollada con la serie de potencia. ¿Ven el cursor ahí en la I? Sí, profe. Bueno, esta I es el desarrollo en serie de potencia. Si derivamos I, C0 desaparece, X se hace 1, C2 pasa a ser multiplicado por 2, y esa expresión la podemos escribir como esta sumatoria, donde tenemos n por c sub n por x a la n menos 1. Para n igual a 0, por supuesto esto se hace 0. Para n igual a 1 tendríamos 1 por c1 por x a la 0, que es este término, que surge de derivar esta expresión. Después para n igual a 2 tendríamos 2 por c2 por x a la 2 menos 1, que es x a la 1, que sería este término. Y así sucesivamente. Eso se puede escribir directamente de esta manera. Y de acá podemos determinar, como Y' de 0 es menos 2, podríamos determinar el valor de C1. O sea, Y' de 0 viene a ser C1, porque cuando X es 0 se anulan todos los otros términos. Y de acuerdo al enunciado, Y' de 0 es igual a menos 2. O sea que de la serie que estamos buscando ya tenemos los dos primeros términos, que serían 1 menos 2x. Ahí ya tenemos una función lineal como solución de propuesta para la serie
para la ecuación diferencial dada. Que seguramente es una aproximación que nos va a servir en un entorno muy cercano al cero. Cuando nos alejemos ya se va a apartar. Claramente tenemos que buscar más términos. Para buscar más términos lo que hacemos es plantear la ecuación diferencial en términos de la solución propuesta, que es la que, digamos, nosotros pusimos originalmente acá, de la derivada primera y de la derivada segunda, que se reemplazan en la ecuación original. Entonces, en lugar de la derivada segunda, ponemos el resultado de la derivada segunda, que surge de derivar la derivada primera, es decir, n-1 que está como exponente pasa a multiplicar a n, bueno, c sub n queda, y x que estaba elevado a la n-1 ahora está elevado a la n-2. Y nos queda esta expresión. Y segunda, que es esto, y prima, que es esto, menos 2 por i, que es la solución propuesta. ¿Entienden cómo se forma esta nueva ecuación diferencial? Sí, profe. Mm. ¿Alguien más? Sí, profe. Bueno, Sí, sí, profe, bien. ahora, de todo esto que está acá, lo que no conocemos es C sub n. Es decir, en realidad conocemos C sub 0 y C sub 1, pero no conocemos C sub 2, C sub 3, C sub 4. Si necesitáramos 10 términos para aproximar, nos falta calcular 8 todavía. Nunca vamos a aspirar a calcular los infinitos términos, pero sí necesitamos calcular algunos. De ahí que tenemos que hacer algo para determinar los valores de C. A la izquierda del signo igual, o sea, en el miembro de la izquierda tenemos claramente un polinomio. Por más que llegue hasta infinito, es un polinomio. Y a la derecha del signo igual también tenemos un polinomio, que en este caso de grado 0. Y la constante del término independiente es 0. Es una situación, por supuesto, particular. ¿Cómo se imaginan que podríamos determinar los valores de C? Si hay dos polinomios, uno a cada lado del signo igual, o sea, son dos polinomios que están enfrentados, pero que tienen que ser iguales. A la izquierda tenemos un polinomio del cual no conocemos los coeficientes de cada término de ese polinomio. Y a la derecha tenemos otro polinomio que sí conocemos todos los coeficientes y que son 0. ¿Cómo se imaginan que podríamos hacer para determinar los C sub n del polinomio desconocido de la izquierda? ¿Alguna idea? Profe, ¿se puede plantear un sistema de ecuaciones ahí?
Se puede plantear porque cada término de ambos miembros del mismo grado de X deberían tener los mismos coeficientes, ¿no es cierto? Sí. Bien. Entonces, más o menos como vimos en el caso de los coeficientes indeterminados, que en definitiva, cuando se trataba de un polinomio, la función hacíamos así. Acá lo que vamos a tratar de plantear es eso. Ahora, a la izquierda no tenemos así un polinomio tan cristalino, digamos, dibujado, sino que tenemos 3 sumatorias y encima hasta el infinito. Entonces lo que hay que buscar a la izquierda del signo igual es unificar estas sumatorias para después poderlas escribir así desarrolladas, digamos, como polinomio. Esa va a ser un poco la tarea que este método, que se llama de recurrencia, nos va a obligar a hacer. Hay cosas que, bueno, las reglas de la sumatoria, como de toda suma, las permiten hacer sin demasiadas complicaciones. Por ejemplo, este 2 que está como factor de todos los términos de la sumatoria entra a multiplicar. Y después lo que hay que analizar es que los índices de la sumatoria no son iguales en las 3. O sea que no podemos agrupar las 3 sumatorias en una sola porque estaríamos agrupando cosas que son diferentes entre sí. Lo que tenemos que tratar de hacer es que en los exponentes haya el mismo grado y en los índices hayan los mismos límites para poder agrupar todas las sumatorias en una sola. ¿Se entiende el objetivo? Sí, sí, profe. Y el resto de los chicos son como 50. ¿Van Sí, profe. entendiendo o estamos...? Profe, ahí primero entonces hay Sí que se va a entender, igualar. profe. Bueno, bueno. A ver, si esa es la idea, tenemos que buscar una forma de homogeneizar esa sumatoria. A ver, acá el profesor da como en ese recuadrito celeste, da como un criterio, digamos, o sea, es criterio básico, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos una sumatoria donde el índice que aparece es n y el valor de n es k, si nosotros hacemos que n sea 0, a n acá adentro hay que sumarle k para que no se altere la sumatoria. Es decir, acá, por ejemplo, n sería 2, que vendría a ser este k. Si nosotros esto lo llevamos a 0, a n le tenemos que sumar 2, a n le tenemos que sumar 2, a n le tenemos que sumar 2 y a n le tenemos que sumar 2. A ver si entendieron eso. Sí, Sí, profe. profe. Ya puede sumarle 3. Si, si acá dijera 3, para llevar esto a 0, lo sumaríamos 3. Pero si acá le sumamos 3 a n, entonces este n ya sería menos 1. Para mantener la igualdad, ¿no? Porque acá, ¿qué significa? Que el primer término, cuando n vale 2, el primer término de la sumatoria va a ser 2 acá. Si nosotros acá ponemos 0, acá tenemos que poner n más 2 para que el primer término de la sumatoria siga siendo 2. Lo que no puede cambiar es la sumatoria. N lo podemos llamar K, R, lo que querramos, pero lo que no podemos distorsionar es lo que hay adentro de la sumatoria. Esta sumatoria, si la desarrollamos, así como está, sería 2 por 1 por C sub 2 por X a la 0.
Bueno, si nosotros ponemos 0, tiene que dar lo mismo. 2 por 1 por c sub 2 por x a la 0. Entonces, si ponemos 0 acá, acá tenemos que poner 2. Acá tenemos que poner n más 2. Y acá tenemos que poner n más 2. Y acá tenemos que poner n más 2. Para que cuando acá pongamos 0, n más 2 nos dé 2. N más 2 menos 1 nos dé 1, igual que antes. N más 2 nos dé C2. N más 2 menos 2 nos dé 0. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Esta expresión es como una ayuda a memoria, digamos, para trabajar con las series, cambiando los subíndices sin alterar el valor de la serie en sí misma. Entonces, si empezamos con el primer término, a analizarlo, fíjense que acá, al usar esta fórmula, el n va de 0, el n se transforma en n más 2, el n menos 1 se transforma en n más 2 menos 1, o sea, n más 1, el c sub n se transforma en c sub n más 2, y el x elevado a la n más 2 se transforma en x a la n más 2 menos 2, o sea, en xn. Se igualaron los exponentes, profe. Acá, como consecuencia de este cambio de índice de casualidad, se igualaron los exponentes. No siempre tenemos esa fortuna de que se igualen los exponentes de x. Porque acá lo único que hicimos fue cambiar los subíndices. Puede ocurrir que se acomoden los coeficientes de x cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial en donde no hay ningún polinomio que multiplica y, ni hay prima, ni hay segunda. Esto va a suceder siempre. Ahora, si acá hubiéramos tenido y segunda más x por y menos 2y, esto no iba a suceder porque acá vamos a tener x a la n más 1. Pero en este caso, por suerte, sucedió. Como está escrita ahora esta suma de sumatorias, sí podemos sacarla a una sumatoria, digamos, que incluya a las 3. ¿Se entiende eso? Sí. Profe, O sea, saca factor común. como si estaríamos sacando factor común, más o menos, ¿no es cierto? No es el mismo concepto exactamente de factor común, pero es como si estaríamos sacando factor común la sumatoria. Y si sacamos como factor común la sumatoria, nos quedaría una sola sumatoria para los 3 términos, que a su vez en realidad son infinitos términos, pero bueno, están como agrupados en 3 partes de las 3 sumatorias. Ahí cada término tiene x elevado a la n y cada índice tiene a su vez un valor idéntico en las 3 sumas. Cuando nosotros acomodamos esa situación, ya podríamos hacer una sola sumatoria, que consiste en la suma de las 3 sumatorias, pero nada más que como agrupadas en un solo símbolo de sumatoria. X a la n es la potencia de x, que es común a todo este término. Como a la derecha del signo igual, todos los términos del polinomio
son 0, se supone que a la izquierda todos los términos también tienen que ser 0. El que corresponde a x a la 0, el que corresponde a x a la 1, el que corresponde a x a la 2. Entonces ahí es como decía uno de los compañeros antes, que podemos plantear un sistema de ecuaciones. Descartando que x sea 0, nosotros podemos plantear la ecuación que está en el anteúltimo renglón escrito en la pantalla. Y, a su vez, como lo que nos interesa calcular es C sub n, empezar a trabajar con la expresión algebraica que nos queda para ver si podemos despejar el valor de C sub n de alguna manera. Acá, bueno, podemos pasar los dos términos que completan el miembro de la izquierda en la ecuación que estoy señalando a la derecha. Luego podemos pasar el n más 1 que está a la izquierda dividiendo a la derecha. Y antes de empezar a analizar cómo hacemos para determinar C sub n, podríamos de alguna manera hacer alguna pequeña operación algebraica para simplificar un poquito más la expresión, digamos, que nos queda. Para n igual a 0, o sea, cuando n es igual a 0, nosotros tendríamos que C sub 2, que es el valor de C sub n más 2 cuando n es igual a 0, sería 2C sub 0 menos 1 por C sub 1 sobre 2 por 1. Pero C sub 0 y C sub 1 los conocemos, porque los habíamos determinado a partir de las condiciones iniciales. Al principio de la resolución del ejercicio habíamos calculado C sub 0 a partir de la condición inicial y 0 igual a 1, y también habíamos calculado C sub 1 a partir de la condición inicial y prima de 0 igual a menos 2. Como esos valores eran 1 y menos 2 respectivamente, ahora ya sabemos que C sub 2 es un medio. Es 2, perdón. O sea, repito ahí, C sub 2 es igual a 2, 4 dividido 2. Entonces ya tenemos C sub 0, C sub 1 y C sub 2. C sub 3 es el valor que le toca a C sub n más 2 cuando n vale 1. Ahora, cuando n vale 1, acá tenemos 2C sub 1 menos 2C sub 2, porque n vale 1, dividido 3 por 2 porque n vale 1. Serían 3 por 2. Ahora, C1 y C2 los conocemos, porque C1 lo sabíamos del principio y C2 lo acabamos de determinar. Con lo cual, C sub 3 pasa a ser un dato ya. Que sería en este caso menos 8 sobre 6 o menos 4 sobre 3. Menos 4 tercios. Con lo cual ya conocemos C sub 3.
O sea, podemos seguir avanzando en determinar nuevos coeficientes de 4, por ejemplo. Y el C4 surge igual que surgió el C3. Vamos a avanzar un poquito ahí. Da 2/3. Ese es el C4. Con estos coeficientes nosotros ya podemos plantear una serie de potencias de varios términos. Podríamos seguir calculando. El término C8 vale 2 sobre 315, digamos, es pequeño. Ahí hay que ver qué aproximación estamos requiriendo para la serie. Como la serie que nosotros propusimos es esta genéricamente, C0 más C1 por X más C2 por X al cuadrado más C3, al nosotros tener los términos independientes, o sea, los coeficientes de cada potencia de X, C01, C1 menos 2, C22, etcétera, etcétera, ya podemos plantear la serie. Para valores de X que hagan que este término dividido esto sea menor que 1, por ejemplo, acá si dividimos este sobre este, nos va a dar 2 sobre 8 por X. O sea, 1/4 por X. Con que X sea, digamos, menor que 4, ya la serie es convergente. O sea que esta solución nos serviría para un intervalo de X entre menos 4 y 4. Ningún valor de X en esos rangos va a generar que la serie no converja. Bueno, eso lo voy a dejar puesto. Y quisiera que me digan si interpretaron aproximadamente esto, digamos, tenemos todavía la clase que viene para completar con otro método, pero el concepto es el mismo, digamos, proponer una serie y resolver, o en el caso del jueves vamos a ver, proponer un operador. En este tema me interesa saber si entendieron el concepto de serie, de potencia y su vinculación con la solución de la ecuación diferencial. Acá llegamos a un resultado que estoy tratando de, bueno, no sé si se ve en la pantalla. Ahí lo recuadró el profe, por suerte. A ese resultado recuadrado llegamos haciendo como una determinación término a término. Es laborioso, pero no tuvimos que aplicar ni una integral, ni tampoco una fórmula, digamos. Si esta ecuación diferencial no hubiera respondido a uno de los formatos que nosotros conocemos, bueno, no tendríamos otra forma que resolverla que por este método o por alguno alternativo. ¿Se entiende eso, chicos? Profe, Sí. ahí donde se despejó el C con el C sub índice mayor, siempre tiene que ser así. El método de recurrencia te lleva a que vos, sabiendo los primeros dos términos, o el primer término, C sub 0 o C sub 1, después puedas calcular el próximo. Entonces, siempre el siguiente término lo podés calcular en base al anterior. ¿Esa era la pregunta? No, ahí arriba No. donde digo, donde está el C, la N más 2 siempre tiene que ser el de mayor subíndice, o podría despejar el CN más 1. No, tiene que ser el de mayor subíndice justamente porque el primero que conocemos, a través de las condiciones iniciales, es el C sub 0. A partir del C Bien, sub profe. 0,
si hay otra condición inicial, también conoces el C sub 1. Y a partir del C sub 0 y el C sub 1 es que conoces los otros. A ver, vamos a buscar esa parte. Lo primero que nosotros hicimos en este ejercicio fue determinar C sub 0 y C sub 1. Cuando desarrollamos la serie y llegamos a la expresión gigantesca esta, digamos, tenemos que empezar a resolver. Y nos aparece esta fórmula de recurrencia en donde un coeficiente, n más 2, está vinculado con dos coeficientes, uno que es n y uno n más 1, o sea, los dos anteriores a este. Como los dos anteriores se los conocemos por las condiciones iniciales, siempre vamos a calcular el siguiente. Cuando calculemos c sub n más 2, vamos a poder calcular c sub n más 3. Y cuando calculemos c sub n más 3, que sería acá cuando n es igual a 1, digamos, sería c sub 3, ahí vamos a usar c sub 1 y c sub 2. No sé si se entiende. Sí, profe, bien. Bien. Profe, ¿Sí? ¿cómo saca eso del radio de convergencia? Usted dijo que converge entre x mayores a menos 4 y menores a 4, ¿que no? Exacto. El radio de convergencia lo sacamos por la expresión que te determina el radio de convergencia. Por ejemplo, acá vos tenés la serie ya dibujada con los valores eh, que fuimos calculando uno por uno en realidad. Viste que fuimos calculando el C sub 0, el C sub 1, después vino el C sub 2, 3, 4, 5, etc. Ahora, nosotros tenemos, en esta serie en particular, con el resultado que nos dio, podemos tomar dos términos sucesivos, el 7 y el 8, que sería 2 sobre 315 por x a la 8 y 8 sobre 315 por x a la 7. La expresión que nos da la convergencia es que se tiene que cumplir esta condición. Que el término n más 1, o como lo quieramos llamar, dividido el anterior, tiene que ser menor que 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, si nosotros tomamos esos dos términos, el n más 1, que es 2 sobre 315, y el n, que sería el anterior, que es 8 sobre 315, la división que tendríamos que hacer sería esta. 2 sobre 315 por x a la 8, dividido 8 sobre 315 por x a la 7. A n más 1, dividido a sub n. Ahora, si dividimos estas dos cosas, nos quedaría, a ver, 2 sobre 8. Parece que hice mal. Nos quedaría así. A ver, fíjense por favor y me corrigen si está mal. Este dividido este daría 2 sobre 8. Sí, profe. Bueno.
O sea, que si seguimos, eso sería igual a 1/4 de x, ¿no es cierto? Sí, profe. También sería lo mismo si dividimos 8 sobre 315, sobre 4 sobre 45, digamos, todos nos van a dar lo mismo. O sea que no importa, no No importa importa el el término que elijamos. Entonces, para que esto sea menor que 1, ¿cuánto tendría que valer x como máximo? No sé si entienden la pregunta ahora, la última. Para que esto sea menor que 1 y la serie sea convergente, ¿cuánto debería valer x como máximo? Menor que 4. Exactamente. 4 no debería ser porque ya sería igual a 1, pero cualquier otro número por debajo de 4 sí converge. Entonces ahí es donde va que como en 0 converge siempre, porque si x vale 0, y vale 1 y ya está, porque todos los coeficientes se anulan. Pero a medida que uno se aleja de 0, la suma no es 1, va cambiando. Hasta 4 podemos usar, menos el número 4, que sería un intervalo abierto. Pero ahí determinamos el radio de convergencia. Entonces esta serie de potencias nos sirve para aproximar la solución de la ecuación diferencial, específicamente entre los valores de 0 y 4. Y ahora, ¿se entendió? Sí, Profe, profe. y es desde menos 4 porque es valor absoluto, ¿no es cierto? Es de menos 4 porque es valor absoluto. Eso hay que ver un poquito en la parte de la guía de cursada, que hace una mención a las series alternadas, es decir, cuando van cambiando de signo. Pero sí se trata siempre de valor absoluto en las series porque hay potencia. Bien, profe. Bueno, las profes, ¿a quién le paso el host? Hola, buenos días chicos. A mí, profe.